No puedo recordar con exactitud cuándo fue la primera vez que algo extraordinario ocurrió en mi vida. La memoria tiene la extraña capacidad de borrar los detalles de los días que no parecen significativos, pero a medida que los años pasaban, algo dentro de mí me decía que esa experiencia debía ser contada, que debía compartir lo que había vivido. Nunca imaginé que algo tan grande podría suceder en una mujer como yo, alguien común y corriente, como cualquier vecina del barrio. A lo largo de mi vida, las horas parecían deslizarse una tras otra, llenas de días tranquilos, risas suaves con amigos de toda la vida, tardes en el parque y noches acompañadas de la cálida luz de la chimenea. Vivía en un pequeño pueblo del norte de España, rodeada por montañas y caminos polvorientos, donde cada rostro me era familiar y cada rincón parecía tener una historia que contar. Un lugar donde todo se movía lentamente, sin prisas, sin ruidos extraños, pero con un ritmo que parecía conectar a cada uno de sus habitantes. Recuerdo que aquel día era especial, aunque no sabía por qué. Salí temprano a la calle, como siempre, para recoger algunas hierbas en el campo. El sol apenas empezaba a calentar la tierra, y el aire fresco me acariciaba la piel. Todo parecía normal, pero había algo en mi interior que me decía que algo diferente estaba por suceder. No fue hasta que regresé a mi casa, cansada y satisfecha con mi pequeña cosecha, que sentí una sensación extraña. Era como si el mundo se desvaneciera por un instante. Me senté en mi sillón, cerré los ojos y de repente la realidad comenzó a desdibujarse. No sé cómo explicarlo. Fue como si un suave y cálido viento me envolviera, y cuando abrí los ojos, ya no estaba en mi casa. No estaba en el pueblo, ni siquiera en la tierra que siempre conocí. Estaba en un lugar completamente distinto, rodeada por una luz brillante que parecía no tener fin. Todo a mi alrededor era tan sereno, tan puro, tan lleno de paz, que por un momento me olvidé de mi cuerpo, de mis pensamientos, de todo lo que había conocido hasta ese momento. Sentí que estaba flotando sin esfuerzo en un espacio donde no había dolor, ni sufrimiento, ni miedo. Simplemente paz. A lo lejos vi una figura. Al principio no pude distinguir si era hombre o mujer, pero había algo en ella que me atraía, como si todo lo que buscaba en la vida estuviera reflejado en esa presencia. A medida que me acerqué, pude ver su rostro. Era un rostro tan sereno y lleno de compasión que, aunque no lo conociera, su mirada me resultaba profundamente familiar. En su rostro había algo que no se puede describir con palabras, una paz que no parecía de este mundo. Era como si me hubiera estado esperando. Tranquila, dijo una voz suave pero firme, que resonó dentro de mí, no en mis oídos, sino en mi alma. No temas, hija mía. Estás aquí porque necesitas saber algo importante. En ese momento comprendí que esa presencia era Jesús. Aunque no entendía del todo por qué estaba allí, sentí que todo tenía un propósito, que esa experiencia no era una casualidad, sino algo que debía ser vivido. Jesús me miró con una ternura infinita y con una calma que me invadió por completo, comenzó a hablarme. Hay algo que debes entender, algo que muchos olvidan, dijo. Lo que más desagrada a mi padre no es el pecado en sí mismo, sino la indiferencia de aquellos que se dicen cristianos. Muchos conocen la verdad, muchos saben lo que deben hacer, pero pocos actúan. La indiferencia ante el sufrimiento de los demás, el egoísmo de aquellos que tienen el corazón cerrado, eso es lo que más duele. Cuando un cristiano se aparta de la verdad y se olvida de su prójimo, eso desagrada a mi padre más que cualquier otra cosa. Esas palabras me atravesaron, como una espada afilada que cortaba lo más profundo de mi ser. No comprendía todo lo que significaba, pero las palabras de Jesús resonaban en mi mente. El concepto de indiferencia me dejó pensativa. ¿Cuántas veces en mi vida me había quedado en silencio ante el sufrimiento de los demás? ¿Cuántas veces, sin querer, había cerrado los ojos a las necesidades de los demás, pensando que no podía hacer nada? Esa reflexión me golpeó fuerte. Jesús no estaba hablando solo de grandes pecados, sino de esa pequeña indiferencia diaria que todos experimentamos. Luego, con una mirada que parecía comprender todas mis dudas, me dijo, pero también quiero que sepas lo que agrada a mi Padre. Lo que más agrada es el amor genuino, desinteresado, el amor que se expresa en actos de compasión. Cuando un cristiano se preocupa por los demás, cuando muestra humildad y generosidad,
cuando ama sin esperar nada a cambio, eso es lo que más agrada a Dios. El amor, hija mía, es lo único que puede salvar el mundo. El amor es lo que tiene el poder de sanar, de transformar, de devolver la esperanza. Sus palabras calaron hondo en mi corazón. No entendía todo, pero algo dentro de mí cambió. Su mirada de compasión me llenó de una paz que no había conocido antes, y de repente sentí una fuerza interior que me empujaba a hacer algo más, a vivir de manera diferente. Era como si al escuchar esas palabras, se abriera un nuevo camino ante mí. Un camino lleno de amor, de compasión, de servicio hacia los demás. Antes de que pudiera decir algo, todo comenzó a desvanecerse. La luz que me rodeaba se disolvió lentamente y sentí como si volviera a mi cuerpo, como si despertara de un sueño profundo. Pero algo había cambiado. Ya no era la misma. Cuando abrí los ojos, estaba en mi casa, sentada en el sillón, con el té a mi lado. Todo parecía normal, pero sabía que nada sería igual. Ese mensaje, esa revelación, había quedado grabada en mi alma. A lo largo de los días que siguieron, no pude dejar de pensar en lo que Jesús me había dicho. La indiferencia, el amor, la compasión. Todo eso se convirtió en una especie de guía para mi vida. Cada vez que veía a alguien en necesidad, no podía mirar hacia otro lado. Sabía que no podía quedarme indiferente. Si Dios nos pide que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, entonces debía actuar en consecuencia. Cada pequeño gesto, cada palabra amable, cada ayuda, era una forma de agradar a Dios. Y aunque mis acciones parecieran pequeñas en comparación con los grandes retos del mundo, supe que cada uno de esos actos sumaba a algo grande. Pasaron los meses y mi vida siguió su curso. Ayudaba a las personas que encontraba en mi camino, ya fueran vecinos, amigos o incluso desconocidos. La indiferencia ya no tenía cabida en mi corazón. Y aunque a veces me sentía cansada, aunque veía el sufrimiento a mi alrededor, me aferraba a la idea de que el amor era la respuesta. Como me enseñó Jesús, no siempre se trata de hacer grandes cosas, sino de hacer lo que podemos, con todo nuestro corazón. Y poco a poco noté que mi vida se llenaba de algo que no había conocido antes, una paz profunda. No era una paz que venía de la ausencia de problemas, sino una paz que surgía del corazón, de saber que estaba haciendo lo mejor que podía, de vivir conforme al amor que me había sido revelado. Cada día me sentía más conectada con los demás, más conectada con Dios. Ahora, al mirar atrás, me doy cuenta de que esa experiencia fue un regalo que me cambió para siempre. Jesús me mostró que lo más importante en esta vida no es lo que conseguimos, sino cómo amamos a los demás, cómo nos preocupamos por los que sufren. Cada vez que ayudo a alguien, cada vez que actúo con compasión, siento que estoy caminando por el camino que me fue mostrado en ese lugar tan especial. Y sé que aunque el mundo a veces se llena de oscuridad, el amor tiene el poder de iluminar incluso los rincones más oscuros. Hoy a mis años me siento llena de gratitud, porque sé que mi vida tiene un propósito más grande que yo misma. Y aunque las luchas y los desafíos sigan presentes, sé que el amor nunca falla. Como me dijo Jesús, el amor es lo único que perdura. Y eso, hija mía, es lo que verdaderamente importa.